Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas mamás cuidadoras de audiencia a este programa especial donde vamos a hablar de la resiliencia en los adolescentes y en los jóvenes. Mañana vamos a tener un invitado muy importante en nuestro programa En mi propia piel. Él es Yul. Él es un chico que adquirió una discapacidad a raíz de un accidente que tuvo en su centro de trabajo. Y bueno, previo obviamente a este programa es muy importante poder darnos cuenta y reflexionar sobre lo que implica la resiliencia, este hábito tan mencionado pero tan poco explicado en los jóvenes y en los niños, que casualmente los últimos años han demostrado ser mayormente resilientes que muchos adultos, sobre todo en situaciones complicadas como lo son los desastres naturales, los niños evacuados, por ejemplo, por las guerras, en el caso también de los niños hermanos de niños con discapacidad, ya que se enfrentan a vivir desde el inicio o desde que pueden tener cierto uso de razón la enfermedad o la condición de sus hermanos y por lo tanto también se enfrentan y se dan cuenta de las dificultades que implica vivir con una discapacidad. También suelen ser muy resilientes los niños y los jóvenes que son sobrevivientes de enfermedades complicadas, muy graves como lo es un cáncer, como lo es alguna enfermedad hepática, ya que al haber estado tan cerca de morir suelen desarrollar muchas habilidades en ese sentido a pesar de ser tan pequeños. Entonces, bueno, vámonos como tal a hablar de las bases de lo que implica la resiliencia. Bueno, pues recuerden, dar y recibir afecto, crear redes de apoyo con otras personas y fortalecer los vínculos con otras personas nos ayudan a identificar y superar los problemas y situaciones desafortunadas que por lo tanto nos van a convertir en personas resilientes, es decir, en seres humanos que tienen una capacidad para actuar de manera positiva ante las adversidades. La resiliencia es la habilidad emocional, cognitiva y conductual que tenemos las personas, los seres humanos, para poder enfrentar y transformar de una manera constructiva las situaciones que nos causan daño o sufrimiento, que llegan a amenazar nuestro desarrollo personal. Como les mencioné al principio, la mayoría están relacionadas con la salud. Algunos autores nos plantean que una forma de mitigar el riesgo frente a situaciones que son hostiles o nos representan peligro es enseñar las habilidades para la vida como lo es la comunicación asertiva, la cooperación o la resolución que no es violenta de conflictos. Construir la resiliencia se ha planteado en los últimos años como una forma de dar apoyo y afecto, porque desarrolla la capacidad de relacionarse y esta es muy importante para poder tener vínculos más cercanos con las demás personas. El acompañamiento de las personas significativas a los seres humanos siempre nos va a ayudar a enfrentar momentos desfavorables y al mismo tiempo nos va a ofrecer la posibilidad de apoyar a otras personas que estén sufriendo o pasando por un evento también que es doloroso, porque las personas que apoyan a otras personas generalmente son personas resilientes. Bueno, alguien resiliente se han dado cuenta los autores que se caracteriza por ser introspectivo. Esto quiere decir reflexionar y analizar las situaciones que le toca vivir en esta vida antes de tomar decisión o de actuar. Es alguien que es reflexivo, que analiza los pros y los contras. También suele ser personas independientes y mantienen generalmente cierta distancia emocional con los problemas. También tienen iniciativa para emprender proyectos o involucrarse en actividades nuevas. También generalmente han demostrado, sobre todo pasando la etapa de crisis, que las personas resilientes tienen cierto humor en su carácter significativo. Podemos decir, yo les llamo mucho, muchas personas son sarcásticas, me incluyo entre ellas.
Esto quiere decir que de los peores momentos y las dificultades, también siempre solemos verle una parte positiva o incluso cómica a lo que estamos viviendo, a los problemas. ¿Por qué? Porque esa es también una manera inconsciente de disminuir el peso de lo que estamos viviendo, de las adversidades y de las dificultades. También las personas resilientes suelen tener mucha capacidad creativa para buscar opciones para poder salir adelante de las cosas difíciles que les toca vivir. También, bueno, generalmente se tiene mucho autoconocimiento. Esto quiere decir que las personas resilientes saben quiénes son, reconocen su valor, reconocen la capacidad que tienen para darse cuenta que cuentan con personas y redes afectivas que generalmente son las primeras redes de apoyo, la familia, los cercanos, las amistades. Y obviamente esas redes, esa persona que es resiliente, se va a dar cuenta que les sirven para ser escuchados y que también le aportan mucha comprensión ante lo que está viviendo o ante sus dificultades. También suelen respetar las diferencias de esas personas porque saben que alguien que no piensa igual que ellos es alguien que también les puede aportar aspectos que tal vez no alcanzan ellos a vislumbrar, sobre todo cuando están en una etapa difícil, dolorosa o de enfrentar una situación muy complicada. Por ejemplo, en el caso de nuestro próximo invitado, en esta etapa la podríamos identificar cuando ya sale de un hospital y le toca enfrentarse a pues la etapa de rehabilitación y la etapa de empezar una nueva vida como una persona diferente, porque hay una realidad que se enfrenta que es la ausencia de una parte de su cuerpo y ahora podemos reconstruirnos emocionalmente de esa parte que perdimos para poder salir adelante desarrollando esa resiliencia. Bueno, obviamente para construir esa resiliencia es muy importante identificar cómo reaccionamos ante las circunstancias, qué nos ha ayudado a salir positivamente o a, digamos, sobrevivir también de lo difícil. Reconocer las actitudes y las conductas idóneas, aprender del pasado para poder vivir del presente y poder encarar también las herramientas que nos toca enfrentar en un futuro. En el caso de Yul, bueno, ha sido una persona muy resiliente que se ha valido de un círculo de apoyo muy importante, sobre todo de su familia, que ha sido muy significativo para poder salir adelante. Bueno, si ustedes me dicen qué consejos generalmente o cuáles son los puntos que son importantes para que los jóvenes y los adolescentes puedan desarrollar su resiliencia, sobre todo cuando están viviendo situaciones difíciles personales, bueno, el primero es la cuestión social. Los jóvenes deben seguirse reuniendo con sus amigos y sobre todo con sus grupos de pares, sus grupos que son de la misma edad y de la misma situación que ellos. También un grupo de par podría ser no nada más los chicos de su edad, sino los chicos y la gente que está viviendo algo relacionado o muy parecido a lo que esas personas están viviendo. ¿Por qué? Pues porque es una situación que los está poniendo en común. También, bueno, es muy importante que los jóvenes entiendan que nosotros los papás podemos tener más experiencia que ellos simplemente por nuestra edad, aunque crean jóvenes que nosotros nunca fuimos o tuvimos su edad. También es muy importante que se den cuenta que sus papás pueden temer por ustedes, por lo que están atravesando y generalmente a los papás nos cuesta más trabajo hablar sobre ciertos temas, pero no es tu culpa ni es culpa de los papás, es una cuestión natural. Y bueno, tú no temas nunca, joven, expresar tu opinión, incluso aunque ellos tengan otra manera de pensar, como se da, por ejemplo, por cuestiones a veces de religión o de idiosincrasia. Entonces tú formula preguntas y
Trata de escuchar y mantener siempre activo tu oído sobre las respuestas que te van a dar a lo que tú preguntas. Trata de integrarte a tu comunidad. De una o de otra manera, tú también ahora con tu conocimiento y con lo que has vivido puedes aportar mucho. También, bueno, es muy importante que te tomes un respiro, que los jóvenes piensen que cuando algo malo sucede en su vida, el estrés por el que están atravesando puede hacer más grandes las tensiones cotidianas o normales que son parte de la experiencia. Las emociones de ellos pueden de por sí ya estar muy alteradas debido a la cuestión de las hormonas, de los cambios físicos propios de la edad. Y cuando se vive una discapacidad y viene una tragedia, bueno, el joven tiene más incertidumbre todavía por la tragedia y el trauma que está viviendo. Y estos pueden hacer que los cambios vividos, sobre todo al adquirir una discapacidad, sean o parezcan más extremos todavía. Hay que preparar eso siempre con ellos y pedirles que sean menos exigentes consigo mismos y sobre todo con la gente que les rodea, que traten de tomarse un respiro o como dicen los mismos chavos, delay ante las situaciones, antes de poder respirar, antes de poder evaluar o tener una idea o formularnos un juicio. También, bueno, es muy importante que los chavos, que los jóvenes y los niños cuando adquieren una discapacidad, creen una zona de tranquilidad. En consulta clínica les sugerimos mucho a los papás que hagan de su habitación o de un lugar determinado en su casa que a ellos les guste mucho una zona de confort o de tranquilidad físico. En los niños es muy común que la zona de confort sea su propia habitación o sea el lugar donde está un cuarto de televisión, donde está una zona de juegos o incluso un jardín o una zona abierta dentro de su casa que tenga acceso a luz, a iluminación, a cuestiones naturales. Por ejemplo, yo tuve una paciente que el lugar de confort que la niña tuvo después del accidente, que la dejó también con una discapacidad, en este caso visual, era un lugar donde había una fuente, porque el sonido del agua a ella le calmaba mucho y le generaba confort. Ahí se le acondicionó ese lugar, aparte con juguetes, con muñecas, con frazadas y con una especie de tienda de campaña que ella le ayudaba y solía preferir dormir ahí que en su propio cuarto. Se le permitió el tiempo que fue necesario y que le ayudó y le aportó a estar mejor. Entonces, esas son zonas de tranquilidad. Esas zonas no quiere decir que los papás no van a entrar ahí. Claro que no. En el caso de los jóvenes, simplemente es un lugar que se les va a reforzar, que es un lugar libre de estrés y de ansiedad. Y tú, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, debes de entender que tus padres y hermanos también están pasando por momentos de mucha tensión y en esa zona es una zona que es tuya y que vas a permitir que ellos interactúen, pero también pueden establecerse reglas entre ambas partes. Bueno, por otro lado, las rutinas son muy importantes seguirlas en las escuelas, que ya estaban las rutinas como tal y también en las casas. Obviamente, si hay mucho periodo de estrés y ya ha pasado el shock, se pueden reformular las rutinas para volver a plantear qué actividades o qué rutina y horario nos puede ayudar a estar bien. También, bueno, es muy importante cuidarse en cuanto a la salud física, mental y espiritualmente es muy importante reforzar y también que haya un descanso físico. Recuerden que si no dormimos naturalmente, no estamos de una manera apta o idónea para poder lidiar con el estrés y por lo tanto lograr esa resiliencia. Entonces, bueno, también es muy importante que tú, joven, tomes el control en medida de tus posibilidades de lo que estás viviendo, sobre todo después de una recuperación o al inicio de una recuperación. ¿Cómo? Bueno, puedes avanzar dando pequeños pasos con metas chiquitas pero concretas.
Por ejemplo, en el caso de una rehabilitación motriz, quizá tu primera meta y parte de tu trabajo de rehabilitación, si adquiriste una discapacidad motriz, pues va a ser poder dar un pie bajo la silla y poder empezar a hacer movimientos muy leves o simplemente con tu mano hacer movimientos circulares sobre la extremidad que tienes o sobre alguna parte de tu cuerpo que a ti te ayude o que te haga reconocer tu cuerpo. Y a pesar de que haya dolor, trabájalo, pregúntalo con tu terapeuta y empieza a tomar pasos, iniciativas chiquitas pero concretas. O por ejemplo, obviamente, durante un momento difícil es muy importante tratar de dar y tomar decisiones chiquitas pero muy valiosas. Por ejemplo, si tienes la posibilidad de levantarte, aunque sea muy despacio, a tomar algo de la cocina sin que te lo lleven directo, hazlo, inténtalo. Quizá te tardes, quizá sea difícil, pero intenta dar pasitos y proponerte metas chiquitas pero concretas. Recuerda que es muy importante. Por otro lado, bueno, es muy importante, joven, que te expreses. Es muy importante que te des cuenta que todas las emociones conflictivas que tienes son parte de lo que viviste y que claro que es muy difícil hablar de ellas, pero si tú crees que no puedes hablarlo, puedes encontrar otra manera de expresarlo. Hay gente, hay chicos que se expresan por medio del dibujo, hay quienes escriben, hay quienes tocan algún instrumento, hay muchísimos medios de expresión muy válidos y necesarios que se pueden considerar para poder expresar esas sensaciones, esas emociones. Por otro lado, bueno, ayudar a otros, ya lo comenté, es muy importante porque generalmente cuando ayudamos a otro también nos libera de nuestros propios problemas mentalmente. Es muy importante si puedes hacer un voluntariado, si en medida de tus condiciones está, aunque sea de una manera virtual, si no lo puedes hacer físicamente, incluso ayudar a las personas que quieres con algunas tareas. También, bueno, es muy importante desconectarte. Si tú deseas estar informado de lo que está pasando en la vida, es muy válido estar conectado a las redes sociales, al internet y a todo lo que te genere información, pero trata de no acercarte mucho a tantas noticias que te den un aspecto sensacionalista o que te hagan pensar en cosas muy difíciles o trágicas. Es muy importante, obviamente, darle prioridad a lo que nos aporte para aprender algo nuevo, más que a las noticias difíciles. Y bueno, pues finalmente hablamos de poner las cosas en perspectiva. Con eso te quiero decir esto. Lo mismo que a ti te estresa como joven, puede ser de lo que todos estén hablando de noticias fuera de tu tragedia. A la larga te vas a ir dando cuenta que las cosas van cambiando y que también la condición que adquiriste es quizá definitiva, pero no va a ser definitiva todos esos sentimientos y emociones por los que estás pasando. Quiero decirte y quiero que lo reafirmes y te des cuenta de ello, de que prácticamente pues todas las emociones, los sentimientos son transitorios y que la resiliencia que aprendes en esos malos momentos te va a ser útil siempre, incluso te va a ser útil una vez que ya hayan pasado los momentos más difíciles de lo que te estás enfrentando. Esto quiere decir que obviamente te va a ayudar porque te va a hacer y te va a ayudar a salir a flote ante lo difícil que estás viviendo. Y eso te va a ayudar a tener una capacidad de recuperación más grande que otras personas. ¿Por qué? Pues porque lo que tú estás viviendo es algo que tal vez otras personas no lo han vivido, pero es algo que va a hacer la diferencia y que va a darle un nuevo significado a tu vida, a lo que te ha tocado enfrentar y obviamente a lo que vas a hacer de aquí en adelante con tu nueva etapa de vida. Porque es una nueva etapa, pero esa nueva etapa
va a marcar una diferencia entre lo que fuiste antes y quizá lo que eres ahora o lo que vas a hacer en unos años. Espero que mañana escuchen la historia de Yul y se den cuenta lo grande y lo valioso que es cuando un joven adquiere una discapacidad y se encuentra con una red de apoyo que lo alienta, lo ayuda, lo motiva a poderse recuperar y a poder validarse como ser humano ante la nueva etapa de vida que está enfrentando. Se van a dar cuenta que la discapacidad cuando llega nos enfrenta y también nos hace autorreconocer y validar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que somos como seres humanos y aunque por muchas etapas y momentos tengamos la sensación de que no podemos seguir adelante con lo que estamos viviendo, también nos va a ayudar y nos va a dar el impulso que necesitamos para poder reconocer lo grande y lo valientes que somos. Cuando somos jóvenes no solemos reconocer nuestro valor porque también estamos atravesando por etapas de baja autoestima, de reconocimiento de emociones, de validación personal. Pero si logras salir de esta etapa en la que adquiriste una discapacidad con una juventud y una fuerza mucho mayor a la de cualquier otro chico de tu edad que no ha vivido lo que tú has vivido, eso te va a hacer validarte cada vez más como persona, como hombre o como mujer y darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes. En esta vida muchas veces nos dicen que la discapacidad es una oportunidad y también una prueba que Dios nos pone. Yo les puedo decir que no sé por qué nos toque vivirla, pero sí te puedo decir que se convierte en un área de oportunidad después de muchos años para poder hacer las cosas mucho mejor de los que antes las realizábamos. Y también se vuelve un área de oportunidad para poder engrandecer y hacer con nuestra discapacidad o con la discapacidad de nuestro familiar algo grande por los demás. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues quien no vive para servir no sirve para vivir. Quizá no sea textual, pero sí, las personas que sirven a los demás o apoyan a los demás y a su comunidad hacen la gran diferencia porque al final, cuando nos toque enfrentar un juicio, son esas personas las primeras que van a darse cuenta que valió la pena haber vivido y valió la pena haber sido valientes y resilientes. Todos podemos ser resilientes. Como psicólogo humanista, yo les puedo decir que la resiliencia existe y que debemos de trabajar también, forjar niños y jóvenes resilientes, valientes, aguerridos y que reconozcan el valor de la vida y reconozcan todo lo que pueden lograr, mucho más si son sobrevivientes de algo difícil o de un momento en la vida que los hizo dudar o que los puso a prueba o que fue una situación que casi les arrebata la vida. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en este canal con las mamás cuidadoras, con los familiares y entre nosotros para seguir remando, recuerden, en este mar de la discapacidad. Bonita noche. Gracias. Bye.